Muy pero muy buenas noches, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a Quiero que me expliquen, un programa distinto. Hoy vamos a arrancar por la entrevista, vamos a ir luego a las secciones. Seguimos recontracargados naturalmente de política, las elecciones que se nos vienen encima, Massa, Cristina, la pobreza, ya vamos a estar hablando del 5%, pero le damos la bienvenida primero a nuestro invitado de esta noche, que es Martín Tetaz, está aquí con nosotros, con el nuevo libro de él, a ver si lo enganchamos en la cámara, que se llama Casualmente, ahí lo estamos mostrando, El azar y la psicología en la economía, la política y muchas cosas más. Me gustó lo de muchas cosas más. Martín, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Martín es economista, pero es un economista distinto, o por lo menos distintos a los que conocíamos generalmente nosotros, porque él es de los que piensan que la economía no es una cuestión de números simplemente, sino que tiene que ver mucho con el comportamiento humano, con lo que somos nosotros como ciudadanos, como personas, como consumidores, ¿no es cierto? Sí, en realidad es muy difícil pensar una economía que no empiece por la gente. Es decir, uno tendría que pensar primero cómo toma decisiones la gente y después, a partir del modo en que la gente toma decisiones, se supone que se construyen los agregados macroeconómicos. Hay gente que cree que se puede empezar al revés, y esto es como empezar por el techo de la casa, digamos, y después querer poner los cimientos, claro, ¿no? Ahora, estas líneas de economía y de la teoría de los juegos y todo esto de lo que venimos escuchando en los últimos años, vos me decías fuera de cámara, en realidad se empezó en los 60, en los 70 y recién ahora se está haciendo masivo, sería así el recorrido. Sí, lo que está pasando ahora es que está llegando a un público común y está viendo divulgación. Entonces, claro. Y yo creo que en esa historia de la divulgación hay algunos autores que vienen como abriendo el camino, ¿no? Esto quizás empezó en Estados Unidos en los 90, empezó en España hace probablemente 10 años atrás, con Puznet, por ejemplo, sí. Y Eduardo Puznet, y ahora está en Argentina hace 2 o 3 años, quizás no desde la economía ni desde las neurociencias, sino desde las matemáticas. Adrián Paenza fue uno de los que empezó a abrir el camino, hablando de un tema que parecía para tan pocos, masificándolo. Y ahí todo el mundo empezó a decir, ¿por qué no masificamos también estos otros temas de neurociencia, temas tan apasionantes como estos? Una de las cosas que hablábamos fuera del aire con Martín, hablábamos de la teoría de los juegos, porque se murió hace poco Nash, uno de los... Claro, el padre de la teoría de los juegos. El padre de la teoría de los juegos, que ahí lo que se probaba en base a ejercicios virtuales o a juegos, era que en realidad somos mejores de lo que pensamos. No somos simple calculadores, sino que tenemos alma. Sí, es que se supone, de acuerdo a lo que es el equilibrio de Nash en la teoría de los juegos, sí, que digamos, la simple solución matemática de los juegos debería conducir a que las personas fueran mucho más egoístas de lo que en realidad son. Entonces después van al laboratorio y se fijan cómo se comportan las personas experimentalmente y se fijan, y lo que encuentran es que no coincide con eso, sino que todo lo contrario. La gente tiene valores, la gente es solidaria. Entonces, por eso esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, Tato. Es imposible pensar cómo debería funcionar la mente de la gente. Mejor es ir al laboratorio y ver cómo realmente actúa la gente, fijarse en la realidad. Política, economía, comportamiento. ¿Cuánto incide? Está el famoso tema de la economía estúpido de Bill Clinton, pero está muy instalado entre nosotros, entre los periodistas, los políticos, la gente que más se interesa en estas cosas, la idea de que la economía marca todo hoy. Que si las cosas en economía andan más o menos bien, no hay oficialismo que pierda. Eso es verdad, y te agrego un elemento más, que es la cuestión de la persistencia en la situación económica, porque la gente está preparada cognitivamente para reaccionar no por el nivel absoluto del estado de las cosas, sino por los cambios. Nosotros generalmente nos movemos cuando se produce un cambio. Entonces, por eso está en estos momentos, si vos mirás, por ejemplo, el índice de confianza de gobierno que publica Universidad de Itela o el índice de confianza del consumidor, aparentemente la gente está bastante tranquila. ¿Por qué? Porque no explotó. El dólar no se mueve, digamos, la situación económica, la inflación está congelada en 25, 28, tampoco se mueve mucho. Entonces, la gente está mal, pero acostumbrada. O sea, la estabilidad es bien percibida aun cuando sea mala. Exactamente, sobre todo cuando venís de una situación peor. Entonces vos venías de un año anterior con 38% de inflación, 24, 25, 28, el número que quieras poner, luce como un número promisorio, paradójicamente, ¿no? ¿Cómo juega el pasado y el pasado reciente? Me refiero a la crisis 2001-2002, que parece cada vez más lejana, pero sin embargo está siempre ahí flotando. ¿Cómo juega a la hora de evaluar el estado emocional, digamos, de una sociedad o de una economía? Mirá, depende de la edad que tengas, Tato, porque en realidad eso tiene que ver con algo que se llama memoria episódica. Esto lo descubrió un neurocientífico que se llama Antonio Damasio,
que descubrió que en realidad los recuerdos que nosotros guardamos en la memoria episódica, en nuestra memoria autobiográfica, tienen que ver con las cosas que nos generan algún tipo de emoción. Entonces lo guardamos con pistas emocionales que él llamó marcadores somáticos, ¿no? Y esas pistas emocionales hacen que cuando vos recordás, traes de vuelta ese recuerdo, venga cargado de todas esas emociones. Por eso la gente, por ejemplo, que pasa una situación de estrés postraumático, te dice, no quiero hablar de este tema porque siento que lo vivo de vuelta, ¿no? Entonces, ahora, cada vez que aparece un problema, por ejemplo, vamos a Argentina ahora, aparece un problema con el dólar, se dispara el dólar, entonces mucha gente dice, yo esta película ya la vi. Es una especie de déjà vu. Y viene cargado de todas las emociones negativas que tuvieron cada una de las crisis en Argentina, en las cuales se disparó el dólar, cosa que no pasa en otros países. En otros países de la región hay crisis sin que se dispare el dólar o viceversa, ¿no? Claro. Pero acá siempre van de la mano. Dólar se dispara, crisis, entonces la gente... Por eso ante cualquier tambaleo la gente sale a comprar dólares. Exacto, y fíjate la gran diferencia entre la crisis del 2001, si vos hoy tenés, por ejemplo, 30, 40 años y entonces recordás en tu memoria episódica con emociones la crisis del 2001, o si vos tenés 50 o más años y entonces recordás también la del 89-90, que la crisis del 89-90 fue una crisis de hiperinflación, pero con desempleo relativamente bajo. Claro. Y en cambio la crisis del 2001 fue una crisis con inflación relativamente baja, pero con hiperdesempleo. Entonces, en realidad, los miedos de una generación y de otra generación son distintos. Para una generación, en realidad, no le preocupa mucho. Por eso la generación que hoy tiene 30, 40 años, en realidad, cuando vos le decís 25% de inflación, dice, no me preocupa mucho. No vivieron la hiper. Me preocupa el desempleo. En cambio, la gente un poco más grande que sí vivió la hiper, y bueno, esa gente reacciona un poco más ante los problemas de la inflación, ¿no? Qué bárbaro. A ver, se hablaba con Menem del voto heladera, o el voto licuadora, el voto cuota. Con Cristina hubo una especie de voto plasma, por lo menos en el 2011. Y cuando la crisis apareció en el 2009, Tato, se vino abajo la situación económica en la Argentina y se derrumbó el caudal electoral del gobierno. Lo mismo pasó en el 2013 cuando la economía dejó de crecer sistemáticamente. Es más, mirá, si esa crisis económica internacional del 2009, en vez de haber ocurrido en el 2009, hubiera ocurrido 2 años después, estas cuestiones de la casualidad que estábamos hablando en el libro, hoy el presidente sería de otro signo político. Qué bárbaro. El azar es uno de los temas de este libro de Martín que está buenísimo. Casualmente. El azar efectivamente define destinos, ¿no? Define muchísimos destinos. Los casos son ilimitados. Todo el mundo, a mí me gusta la metáfora del fútbol y la metáfora de los deportes en este sentido, ¿no? Porque en los deportes juega la habilidad, pero también uno necesita la suerte del campeón, ¿no? Y en algunos deportes en particular, como por ejemplo en los juegos de cartas. Está claro que está hablando un hincha de gimnasia. Sí, es verdad. Se agarran mucho. Necesitamos mucho azar nosotros, porque si es por talento no llegamos a ninguna parte. Pero así todo, por ejemplo, fíjate, los campeonatos cortos, por ejemplo, son campeonatos donde el azar tiene muchas más chances. Porque vos tuviste una buena racha, ganaste 5 o 6 partidos seguidos, te cortaste y te colgás el travesaño y aguantás hasta el final del torneo y puedes salir campeón, ¿no? Entonces, sin desmerecer ningún equipo más pequeño, han salido campeones, equipos que no salían de ninguna manera. Junior, Lanús, equipos que no venían ganando. Y ahora el avance hacia un torneo largo, este nuevo torneo de 30 fechas, va a culminar casi con seguridad con un grande coronavirus. Y vos fíjate que ya en la tabla se ve que con bastantes fechas jugadas, que arriba quedan los grandes. Fíjate en el tenis, sin ir más lejos pasa lo mismo. En el Grand Slam, que es el torneo donde juegan los 8 mejores jugadores del mundo, se juega el mejor de 5. En cambio, en los otros torneos se juega el mejor de 3. Y generalmente en los Grand Slam ganan los mejores. Necesitan jugar muchas más bolas para que el azar se diluya y termine importando más el talento. Bueno, Bilardo, tu enemigo Bilardo, siempre dice que el fútbol es achicar el margen de error. A mí me gusta igual Bilardo porque es una persona pragmática. Me parece que es como te decía, el fútbol es una metáfora de la vida en sí y de la política también. Y Bilardo era pragmático. Me parece que a la Argentina le está sobrando discusión conceptual sobre las cosas que hay que hacerlas de una manera y de otra manera, y le está faltando pragmatismo, ver lo que sirve, ver si hay cosas que sirven o cosas que no. Del kirchnerismo se dice mucho que tuvo suerte histórica. De Kirchner se decía que era un tipo con mucha suerte. El famoso viento de cola del inicio. Bueno, salir de una crisis siempre supone un viento de cola, pero además el contexto internacional. ¿Cómo imaginás que se viene para el próximo gobierno? ¿Un contexto
de positivo, esto ya es puro azar, porque es el mundo. Mirá, hay dos autores que se llaman César Zucco y Diana Campello que hicieron una investigación científica a la Universidad de Princeton mostrando la correlación que había entre la situación económica del mundo. Dos variables tomaron, los precios de los commodities y la tasa de interés internacional, que no tienen nada que ver con los gobiernos locales, se forman en los mercados internacionales, pero afectan fuertemente. De 18 países de América Latina que miraron ellos, 10 países los afectaba fuertemente mirando del año 1980 hasta ahora. ¿Sabés qué país le pegaba más fuerte la situación externa? ¿Dependía más de la situación externa? Levantaste la mano, perfectamente. Argentina es el país de América Latina que más depende de las condiciones internacionales. Y en ese sentido... Habla de la fragilidad del país. En ese sentido, mirá la situación en los distintos años. Los 80 fueron una época de tasas de interés muy altas y precios de commodities muy bajos. El peor de los mundos. Viento en contra directamente. La década esta fue una década al revés. Precios de commodities por el cielo, tasas de interés muy bajos, por eso voló toda la región. Y ahora vamos a una nueva década, donde probablemente persista la tasa de interés baja, persistan relativamente buenos precios de commodities en comparación con lo que fueron los 80, pero no tan buenos como lo que fueron los últimos 10 años. O sea, un moderado viento a favor. Que está bueno. Que está bueno, por supuesto. Porque acá, viste que enseguida tiramos la casa por la ventana y hacemos desastres, que es un poco lo que pasó en el kirchnerismo, ¿no? Sí, la verdad que... Se volvieron locos y hicieron una fiesta delirante. Sí, está faltando un poco en Argentina, que es la discusión política que a mí me gustaría ver, gente que piense cómo va a ser la Argentina del año 2020, del año 2030, cómo va a estar el mundo, qué va a pasar cuando China se consolide su clase media y deje de demandar masivamente materias primas. Da la sensación ¿Cómo encajamos en eso? De que los economistas están pensando un poco más que los políticos sobre eso, ¿no? ¿Vos qué pensás? Lo que pasa es que los economistas tienen la problemática o la preocupación de la consistencia de las cosas, y el político lo único que quiere es ganar la próxima elección. Entonces la variable, por ejemplo, más paradigmática de eso es lo que pasa con el tipo de cambio. Sistemáticamente todos los gobiernos lo que quieren es tener un dólar barato. El famoso 1-1 de Menem, claro. Que era tan ficticio como el 9-1 de ahora, ¿no? Que es completamente insostenible. Entonces los gobiernos siempre quieren mantener la ilusión de que pueden tener un dólar barato, aun cuando saben que tarde o temprano esa ilusión se rompe. Pero el sueño, la especulación política es la de que se le rompa al que viene después. ¿Por qué nos conformamos con tan poco? ¿Por qué el nivel de conformidad va... Digo, antes cuando nuestros abuelos que aspiraban a comprarse la casa, ahora nos conformamos con un plasma que por ahí ni siquiera necesitamos. Mirá qué paradoja en la que estás planteando, ¿no? Porque nosotros estamos en un país donde vos te podés comprar un plasma en 60 cuotas y tenés que pagar la casa al contado, ¿no? Esa es la síntesis de esta situación tan paradigmática, ¿no? Entonces, ahora ¿eso por qué pasa? Por un problema que se llama efecto habituación en psicología cognitiva, que es que te acostumbras a las condiciones. Entonces, al cabo de un tiempo, y fíjate, ponete a pensar en la gente que hace trabajos que son por ahí insalubres, y dice, ¿cómo lo hace? La gente que limpia baños, que andan con el camión de la basura. Y vos le preguntás, che, la deben pasar re mal estos tipos. No, yo la paso igual que vos en tu trabajo de oficina, la paso bien, normal, me acostumbré. Y la verdad que pasa mucho eso. Nos habituamos a un estado de las cosas, nos acostumbramos, nos aburguesamos, sería la palabra ochentosa en ese sentido, y entonces somos menos propensos al cambio, ¿no? El impulso al consumo final, que ahora lo que se dice es que Cristina si hubo plan de 12 cuotas, ahora va a haber plan de 100 cuotas, van a tirar plata para todos lados. Efectivamente genera una felicidad aún cuando sea falsa. ¿Genera una felicidad que puede incidir tanto en el voto? No, la felicidad está más en lo aspiracional, en creer que podés consumir que en consumir. Hay muchos estudios de economía de la felicidad que te muestran que en realidad una vez que vos ya tenés un ingreso más alto y realmente podés consumir, te acostumbrás rápidamente también al nuevo estado. O sea que no es verdad, por ejemplo, que hoy en Argentina una familia de clase media alta que tiene un consumo superior al de una familia promedio sea más feliz o esté más satisfecha. Lo que sí es verdad es que lo que te mueve, te motiva a hacer cosas es el aspiracional. La creencia de que ese plasma de 42 pulgadas te va a hacer más feliz, de que esas vacaciones que te vas a pasar en vez de una semana, 15 días en la costa, te van a hacer más feliz, de que si cambias el coche y te vas a 0 kilómetros, te va a hacer más feliz. Pero la realidad es que cuando llegás a esa meta que te habías puesto, te acostumbras rápidamente. Somos ratoncitos de laboratorio, ¿no? Sí. Somos animales, muy fáciles. Somos animales en última instancia, animales sociales, pero animales al fin. ¿Tenés alguna explicación, no digo racional, pero más o menos sensata,
del 5% de pobres que anunció Cristina? Yo creo que... no digo que vos no puedas dar una explicación no, sensata, digo que no lo tiene el hecho. Lo que, ¿no? creo es que la descuidaron mucho a la presidenta, no la protegieron y que ¿sí? La gente... Por supuesto la presidenta no sabe todos esos números, la presidenta tira 300 números cada vez que habla, es obvio que hay alguien atrás que arma el discurso, que le da la carpeta con los datos, entonces me parece que la persona esa merece un tirón de oreja porque le hizo pasar un papelón histórico a la presidenta, la hizo quedar en ridículo en la comunidad internacional. Me parece que habría que protegerla un poco más porque merece, uno puede estar a favor o en contra, pero es nuestra presidenta, hay que cuidarla hasta el final. Pero vos decís que ella no sabe que no hay 5% de No, pobres. por supuesto, la presidenta no puede saber todos los números, que tira una catarata de números. Alguien le dijo, che, decí que es 5%, lo puso en la carpeta, la presidenta lo repitió sin mucha conciencia real de lo que estaba diciendo. Vos pensás que hay más de 5% de población en villas en Argentina directamente. Claro. O sea que no cierra por ningún lado el número. Si hubiera pensado y lo hubiera tenido que escribir ella el número o se hubiera detenido a mirar, le habría dicho seguramente al asistente, che, revisen este número. Por eso te digo que alguien no la cuidó, alguien no hizo el trabajo que tenía que hacer. Martín, por último, agradeciéndote y recomendando mucho tu libro. Se viene un nuevo gobierno, veremos quién es, pero está claro en el mundo de los economistas que hay que solucionar un montón de problemas y hay una especie de consenso sobre que se tiene que liberar el dólar de alguna manera, que hay que salir del cepo, que hay que intentar que vengan inversiones, vaya uno a saber cómo, pero no está muy claro ni cómo ni de qué manera. Algunos dicen que hay que hacer un golpe de efecto absoluto, otros dicen que hay que ir solucionando los problemas de a poco. ¿Qué pensás? Que el problema es que muchos de los que están pensando que se puede ir en un camino más gradual traen experiencias que funcionaron bien en países que no son como Argentina. En países como Chile, donde la inflación se bajó con esa gradualidad, pero en Argentina la verdad que las políticas graduales nunca funcionaron muy bien. Va a tener el próximo gobierno, cualquiera que sea, 100 días para hacer los grandes cambios. Hoy hablabas de Gimnasia, me cargabas porque era de Gimnasia yo. Soy de Racing, tampoco. Nosotros tenemos un equipo que siempre está para mitad de tabla, pero cuando empieza el campeonato, la primera fecha del campeonato, todo el mundo va a la cancha, todo el mundo está entusiasmado y renueva la confianza. Tengas el equipo que tengas, inclusive con 4 burros como podemos tener nosotros, la gente renueva la confianza y está convencida de que el próximo gobierno tiene la posibilidad de cambiar las cosas. Pero la confianza va a durar poco. Entonces hay 100 días donde hay un capital político. No va a tener que tener miedo el próximo presidente de invertir ese capital político. Es como cualquier capital. Para que rinda un capital hay que invertirlo. El capital político es así. Lo tenés que invertir en pagar el costo político necesario para tomar las medidas que hay que tomar los primeros 100 días. Gracias, Martín. Gracias a vos. Podrías escribir un libro, ya que... Nos vamos a una pequeña tandita y seguimos, si quiero que me expliquen. Gracias, Martín, en serio. No, gracias a vos. Ya venimos. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito. Y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. 120 móviles blindados y equipados. 30.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia.
950 cámaras instaladas. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. 85 kilómetros de fibra óptica. Programa Municipal de Cuidado Comunitario. 4-512-3333. San Isidro, Gobierno Municipal. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Si vas a un lugar que tiene playa, mar, sierras, delta, casinos para que te diviertas, tu viaje de descanso es más viaje de descanso. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Ahora en Quiero que me expliquen, vamos a nuestras secciones, vamos rápido y vamos a arrancar con la primera, la comentábamos recién a Cristina Fernández de Kirchner, ante el mundo, diciendo que somos mejor que Alemania o casi la gran sanata, primera parte. A esto también le sumamos un plan de infraestructura muy fuerte, que permitió acceder al agua potable a millones de argentinos que estaban privados de abrir una canilla y que corriera agua en su casa, o también de tener cloacas, algo que tiene que ver con la salud. Cuando a mí me hablan de planes de salud, primero pregunto, ¿cuánta gente en el país tiene acceso al agua potable? ¿Cuánta gente en el país cuenta con desagües cloacales? Entonces después, sí, una vez que tengo esas cifras y que son buenas, recién escucho los planes de salud. Si no hay agua potable y no hay cloacas, que nadie me venga a hablar de planes de salud. Desarrollamos un plan de infraestructura muy agresivo. Como ustedes ven, es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, dice, atentos, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5%. Y también de indigencia del 1,27, si mal no recuerdo. No, 5 por debajo del 5%. Bueno, ya lo comentamos bastante, un delirio lo que dijo Cristina. Después Aníbal Fernández salió a ratificarlo, a decir que los alemanes pobres tenían más pobres que nosotros, están fugándose de Alemania los Mercedes-Benz rumbo a la Argentina para ver si encuentran un poco de paz. Y nosotros vamos a pasar a la siguiente sección, papelón histórico. El de Cristina se va a recordar por muchos años esto. ¿Quién yo? Es la siguiente sección y lo presentamos al señor Luis Barrio Nuevo. Queríamos soluciones, bueno, pero no hay ni siquiera ningún tipo de conversación. Ni en la época de los militares. En la época de los militares hacíamos paro, huelga, lucha, se conversaba, se negociaba, pero con este gobierno no tuvimos ninguna posibilidad de ningún tipo de diálogo, ¿no? Escucharon, ¿no? En la época de los militares se negociaba, se dialogaba. Con este gobierno no. Palabra de Luis Barrio Nuevo. Cuando era senador era pura y casta, se asustaba de todo. El mismo día del paro, logró que no se hablara del paro, sino de la bestialidad que dijo. Con los militares se negociaba y se hablaba. Todo el gabinete con más de 500 causas y lo tiene un vicepresidente que está procesado. Es casi para que lo llame la justicia, Luis Barrio Nuevo. Y bueno, este es el cambio, esta es la forma de ser que tiene la presidenta, que seguramente a partir del momento que termine su mandato el 10 de diciembre tendrá que volver, pero por Comodoro Pi.
por Comodoro Pi, va a terminar Luis Barrionuevo, que confesó que él con la dictadura negociaba, hablaba. Ojo, Barrionuevo, cuando se le suelta la cadena a Barrionuevo hay que agarrarse porque es capaz de decir cualquier cosa. Lo peor es que probablemente sea cierto que Luis Barrionuevo con la dictadura dialogaba, negociaba, vaya uno a saber qué. La gran sanata, segunda parte, el señor Florencio Randazzo, que cree que está todo el mundo muy preocupado por su precandidatura testimonial presidencial. Tan preocupados están que los choferes de los trenes se suicidan o intentan hacerlo. Miren. A las 21:30, el tren 2277, a cargo del motorman Diego Sánchez, con 8 años de antigüedad, en servicio del ayudante Nicolás Navarro, inicia la marcha del tren con todas las señales en rojo. Inicia la marcha del tren con todas las señales en rojo. Estas señales estaban en rojo porque metros más adelante la locomotora A921, conducido por Paulo Mariscal, con 12 años de antigüedad, se encontraba realizando maniobras para acoplarse una formación a la plataforma. Queremos que la justicia actúe rápida y determine si hay o no una mafia detrás de todo esto. Si hay una mafia, queremos que terminen presos. Yo no tengo compromiso con nadie, solamente con los pasajeros. Lo dije desde el primer día y eso ha sido el motor que nos ha llevado a llevar adelante todo este proceso de transformación. La verdad que cuesta entender que pueda haber personajes tan oscuros, ¿no? Pero vuelvo a repetirle, yo ya no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Los 3 episodios estuvieron asociados a los cronogramas electorales, tanto el del 13 de junio como el 19 de octubre, como el del día de ayer. Entonces, por lo que usted está diciendo, ¿esto podría haber sido un sabotaje? No tenga ninguna duda. Lo tiene que determinar la justicia, pero no tenga ninguna duda. No tenga ninguna duda, dijo. A ver, pudieron haber fallado los frenos, pudo haber sido una bestialidad del motorman. De ahí a pensar que hay motorman, kamikazes, dispuestos a matarse en el tren para que Randazzo no sea candidato a presidente. Muchacho, no tenés abuela. ¿Qué pasó ahí? Bueno, nos vamos a la semana que viene a otro capítulo de Quiero que me expliquen. Ojalá que siga la Argentina, por lo menos, más o menos quietita. Dale, chau.